Bueno, es un placer estar acá en este grandioso evento acá en Perú, así que nada, muy agradecido de la recepción y por el gran trabajo que ha hecho la comunidad en este país. Bueno, como bien lo dice el título, esta charla es súper simple para hablar sobre la importancia de lo que son las Layer 2 para el futuro de Ethereum. Así que empecemos con la presentación. Algo muy importante de hablar cuando estamos discutiendo sobre, ok, hay una blockchain, hay otra, mira, estas tienen propiedades X, Y, Z, pero al final de cuentas lo que le da valor a una blockchain son algunas propiedades que le hagan sentido su existencia en cuanto a qué los diferencia, por ejemplo, de un servicio centralizado, como puede ser un servidor, un hosting clásico, etc. Entonces, ¿qué deberíamos estar viendo para que una blockchain se considere como valiosa para el propósito de, por ejemplo, correr aplicaciones descentralizadas o imparables o mover dinero digital de forma segura? Bueno, hay múltiples cosas para chequear, ¿no? Por ejemplo, resiliencia, es decir, esta blockchain que queremos pretender usar es capaz de resistir ataques, por ejemplo. Su capacidad, ok, la blockchain que estoy mirando es capaz de poder, agarrar todo lo que yo quiero implementar y el caso de uso que quiero hacer posible en forma de producto y que la blockchain lo pueda soportar. Y por último, participación, es decir, es efectivamente una solución que está abierta a la comunidad, que cumple con los valores open source, etcétera, o es solo un wannabe de blockchain y en realidad es una solución centralizada como cualquier otro servicio en Internet. Son preguntas que siempre hay que hacerse y que no son fáciles de poder resolver. Y es acá donde está Ethereum, ya que Ethereum por sí misma se ha planteado como la blockchain que viene a traer lo que tiene que ver con aplicaciones imparables en el entorno más, si se quiere decir, seguro o descentralizado que tengamos como medio en el ecosistema Web3. Vamos a ver por qué. Primero hay que entender que Ethereum es una red de propósito general, lo cual quiere decir que está lista para correr cualquier cosa arbitraria como lógicas de ejecución, como los tan llamados smart contracts para aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que hace interesante Ethereum es su infraestructura, es lo que significa en términos de presencia y todo lo que corre a su alrededor para decir, ok, esta blockchain está bien. Por ejemplo, una propiedad muy importante de la red Ethereum es que tiene más de 8.000 nodos completos de acuerdo con el sitio web de Etherscan. Y estos nada más son los nodos públicos. Como bien sabemos, una blockchain tendrá mucho valor si tiene una cantidad de nodos lo suficientemente distribuidos alrededor del mundo y con un número que sea pues bastante coherente. 8.000 es un número importante, otras blockchains tendrán apenas unos cientos. El segundo punto es que está asegurada por 2 millones de Ether, el tan llamado Proof of Stake que se ha hablado en charlas anteriores, lo cual quiere decir que tiene seguridad económica que alinea los incentivos para que la red funcione correctamente y que no hayan cambios arbitrarios, que no hayan ataques, que corrompan el funcionamiento esperado de la red y por lo tanto las aplicaciones que están dentro. Incluso antes de Proof of Stake se sabía que Ethereum estaba asegurada por hasta un petahash por el mecanismo de Proof of Work. Entonces quiere decir que incluso desde antes gozaba de un alto nivel de seguridad, si quiere decir. Por último, la red de Ethereum se caracteriza porque para correr un nodo completo tiene costes mínimos respecto a otras redes competidoras. Entonces, eso lo hace una red accesible y apetecible para cualquiera que quiera ser soberano en cuanto a verificabilidad y hacer hacer uso de la red como un usuario de primera clase. Pero el problema es, oh Dios, todas estas cuestiones que son muy valiosas en Ethereum hace que en parte sea una red desde el día 1 demandada.
Y obviamente eso no vino de una mañana para, o sea, de un día para otro. En realidad esto ha sido una evolución continua, pero las consecuencias están en que es una red que se ha vuelto costosa. De hecho, pueden ver que hacer un intercambio de tokens, esto fue un snapshot que saqué incluso hoy, te puede costar hasta $14, comprar un NFT 23, etc. Entonces, no es nada fácil, ¿verdad? Para el usuario común. Pero si es que cualquiera se diría, ok, ¿y si Ethereum decidiera aumentar su capacidad para poder decir, ok, vamos a hacer que haya suficiente oferta para que todos los usuarios que quieran transaccionar de forma muy continua se puedan conseguir con que los costes sean relativamente bajos para cualquier sea los casos de uso que estén haciendo vida dentro de la red? Bueno, siempre hay como dos caminos muy básicos. Como saben, una blockchain es simplemente una serie de bloques que se van produciendo uno tras otro, que adentro tienen transacciones y tiene un mercado de tarifas, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre se ha hablado, aumentar la capacidad de la red puede implicar dos caminos que al final de cuentas son los mismos, pero este es un ejercicio simple para decir que si aumentamos la capacidad de la red, miren el efecto que es en el dibujito. Ok, podemos procesar más transacciones, pero si había una cierta cantidad de nodos presentes, muy probablemente con este cambio muchos no van a poder correr pues, los nodos que tenían en sus casas o incluso en sus teléfonos en un futuro. ¿Por qué se debe esto? Porque mientras la blockchain en sí tenga como unas capacidades mayores, lo más probable es que eso va a impactar en el costo de correr el nodo en términos de velocidad de internet que necesitan, de capacidad de disco duro, de RAM, CPU, etcétera, etcétera, lo cual hace que esos 8.000 nodos que vieron que están en Ethereum corriendo al día de hoy, al menos los públicos, probablemente algunos terminarán siendo barridos porque no serían capaces de mantener estas especificaciones. Entonces aparece esto del trilema blockchain porque es como, bueno, si quiero hacer que la blockchain sea mucho más escalable o procesar más transacciones, me voy a encontrar con que reduzco el número de nodos y eso me puede impactar en la descentralización y o en la seguridad, y entonces se presenta este triángulo donde se dice que no es posible maximizar tres propiedades importantes en una red como lo puede ser Ethereum y sus competidoras. Entonces, vemos que hay tres aristas: escalabilidad, descentralización, seguridad. Ethereum, como lo hablamos al principio, siempre ha estado enfocada en obtener siempre la mayor grado de descentralización y seguridad, pero en los últimos tiempos han aparecido otras redes que han sido un poco más osadas en sacrificar algunas de estas dos en cierta medida para aumentar su escalabilidad, ofrecerle bajos costes a los usuarios, etcétera, sean las redes de Cosmos, sea Binance Smart Chain, Solana, etcétera. De nuevo, en detrimento de los valores originales que mencionaba al principio de la charla. Entonces, hay un criterio importante que es cuál sería el verdadero criterio de escalabilidad de las blockchains, porque no tiene mucho sentido que una red pueda procesar muchas transacciones si al final del día reduces el número de nodos y por lo tanto hay pocos quienes realmente están participando en la red, hay entonces centralización y hay riesgos de ataques o cambios arbitrarios. Por lo que el verdadero criterio que deberíamos tomar en cuenta, aunque es simple una ecuación muy relativa, es que el rendimiento, o sea, el performance de una blockchain será verdaderamente escalable. Ups, ahí creo que apagué la pantalla. Ahí está. Será verdaderamente escalable solo si no te va a aumentar demasiado el costo de validación, o sea, el costo de tu poder verificar lo que está ocurriendo dentro de la red. Entonces, si aumentas el rendimiento, pero a su vez aumentas el costo de validación, realmente no estás escalando en serio. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Bueno, es muy interesante porque desde hace muchos años atrás Ethereum obviamente ha estado investigando en cuáles son las soluciones efectivas, tanto de corto, medio y largo plazo, para hacer escalar su actividad en favor de los usuarios sin que rompa los valores originales de la red. Y esto se consiguió, o al menos hasta el día de hoy, hay un consenso en que la solución es a través de los tan llamados rollups, que en términos muy sencillos podríamos definirlo en primera instancia como cadenas aseguradas por Ethereum. Ok,
Veamos qué sería exactamente esto. Primero veamos este gráfico súper mega sencillo. Lo podemos caracterizar de la siguiente manera. Los usuarios hoy en día quieren utilizar Ethereum y usar Ethereum, de nuevo, no es gratis ni tampoco es algo de la nada porque cada interacción dentro de Ethereum es un espacio que vos estás grabando dentro de la red y eso tiene un costo y eso queda permanentemente allí, ¿no? Grabado. Entonces, cualquier interacción que hace el usuario, como el cuadrito morado, es como que impacta en todo el estado de Ethereum, o sea, en toda la red, quedarías ahí ubicado y ocupas entonces un lugar en lo que es Ethereum. Ahora, tenés que pagar por ese lugar, por estar ahí. Sea una transacción para enviar Ether, sea para mover tokens, sea para mintear, lo que sea. Todo tiene un espacio dentro de la red. Ahora, a través de los rollups, como decía que son cadenas aseguradas por Ethereum, hay algo que nos estaremos encontrando muy interesante, que es como que conseguir la eficiencia, o también se le puede entender como una extensión del espacio que ya te ofrece Ethereum para operar. Ya que, como una cadena, lo podemos visualizar como si sobre Ethereum convivieran otras cadenas que estuviesen aseguradas por la misma. Y para el usuario y para Ethereum en sí misma se vería como en este gráfico, donde la interacción del usuario entra en esta cadena rollup y a través el rollup que acumula otras interacciones se guarda en Ethereum. Y el impacto directo es que estamos consumiendo menos recursos de la red Ethereum para probablemente las mismas interacciones que querríamos hacer en la red principal. Entonces, con esto podemos conseguir una reducción del uso de la red, por lo tanto de los costes, y habría más espacio para todos. Ahora, ¿cómo hacer seguro esto? Porque cualquiera podría pensar, cadena que está asegurada por Ethereum, pero yo he visto otras soluciones por allí donde si tengo unos activos en Ethereum, los muevo, los paso por un bridge y estoy ahora en otra red más barata, y si me quiero salir, entonces paso de nuevo por el puente, etc. Pero estas redes no hacen o no cumplen el verdadero propósito de escalar escalar Ethereum en sí misma. Entonces, para que tenga sentido, el rollup tiene que tener una lógica como una cadena asegurada verdaderamente por la red principal que lo haga resistente a ataques arbitrarios. Vamos a ver. Por ejemplo, hay una vamos a llamarlo fórmula mágica que le podemos llamar como la función de transición de estado. Primero, tomemos en cuenta que Ethereum corre aplicaciones. Estamos diciendo que con rollups son cadenas que viven sobre Ethereum y que están aseguradas por esta misma. Por ende, los rollups son también, en cierto sentido, aplicaciones dentro de Ethereum. Ahora, estas aplicaciones, que en términos prácticos significaría que son smart contracts, tienen dentro de sí una lógica para asegurar que todas las transacciones que ocurren allá adentro sean válidas, sin necesidad de algún consenso adicional, sin que se necesiten operadores en los cuales haya que confiar, etc. Y esa es en la tal llamada función de transición de estado, que es una lógica dentro de una serie de smart contracts donde se va a verificar siempre que las transacciones ocurridas en estas soluciones sobre Ethereum se validen como correctas desde la red principal, lo cual es muy importante. Y de hecho, haciendo esto, tenemos algo muy interesante porque Ethereum puede entonces albergar no solo una cadena asegurada o rollup, sino que pudiese incluso albergar muchas. ¿Por qué? Porque Ethereum es permissionless, se pueden deployar tantos smart contracts te parezca y por lo tanto pueden haber múltiples soluciones. Es por ello que vemos que Ethereum se termina convirtiendo como una especie de red principal que termina alojando rollups, cadenas aseguradas por esta misma y les provee seguridad y otras propiedades interesantes. Entonces, como usuario es súper importante porque uno puede estar utilizando la red principal, pero también utilizando estas redes que están encima y pues aprovecharse de las aplicaciones que estén ahí adentro. Por ejemplo, está el caso de Uniswap.
Uniswap está bien conocido que está en Ethereum, de hecho tiene un volumen estrepitoso, pero también hay una versión que puede estar en un Rollup 1, en un Rollup 2, en un Rollup 3, como pueden ser, por ejemplo, Optimism, Arbitrum, etc. Y allí arriba, pues obtendremos probablemente las mismas funcionalidades que en la de Ethereum, que es su versión en la capa principal de Ethereum, pero con lo que implica que son los costes más baratos por el tema que mencionaba de la eficiencia del uso del espacio disponible en la red. Bueno, algo muy interesante que está pasando hoy es que estos tipos de soluciones no es que son solo un invento, una prueba de concepto, sino que ya son una realidad. Y de hecho, desde el año 2020, más o menos, que se fueron lanzando las primeras soluciones que eran como bastante precarias, ya desde el año 2021 empezaron a salir soluciones importantes como Optimism, como Arbitrum, a finales de ese mismo año Starknet, etcétera. Y el crecimiento ha sido bastante importante. De hecho, en este gráfico pueden ver que ya hoy en día hay alrededor de 21.000 millones de dólares bloqueados dentro de todas las Layer 2 en conjunto. Lo cual quiere decir que hay un enorme interés no solo por utilizar Ethereum en sí misma, sino de aprovechar todas sus capacidades a través de estas soluciones. De hecho, en este snapshot podemos ver cómo en mayo del 2021 habían ciertas soluciones y el dinero que guardaban dentro de estas capas era relativamente bajo, ¿ves? 200 millones, 100 millones, 30 millones, etc. Pero ya para este mes, febrero de 2024, hay montones nuevas más sofisticadas, con tecnologías más avanzadas que están rompiendo el mercado y en sí también hay una sana competencia entre todas estas. De nuevo, como son rollups que se pueden desplegar sin permiso, como mostraba en el gráfico anterior, cada una de estas soluciones tendrán características propias, tipos de smart contracts que puedes implementar, cuáles van a ser sus mercados de tarifa, a qué usuarios va a estar dirigido, si son ecosistemas específicos o si son más generales. Y entonces vamos a tener una enorme variedad de cadenas que, aseguradas por Ethereum, van a buscar sus propios usuarios. De hecho, y a partir de esto también surge sobre las diferentes tecnologías, como los tan famosos Optimistic Rollups, CK Rollups, que no voy a hablar mucho de esto porque sería extenderme como 20 minutos por lo menos más, pero no importa qué tecnología se esté utilizando, siempre que esté en un estadio maduro, podremos decir que estas cadenas están listas para ser usadas por todo el mundo. Ahora, veamos este cuadrito que ya te muestra concretamente cuáles son los costes hoy en día de utilizar varias de estas Layer 2. ¿Se acuerdan de al principio la lámina salía que un swap costaba alrededor de 15 dólares y mintear también bastante? Pues fíjense, ¿no? Para swapear tokens o enviar ETH puede salir tan bajo como 20 centavos o menos, dependiendo de las soluciones. Entonces, lo interesante de todo esto es que ahora los usuarios por primera vez pueden gozar de utilizar Ethereum a través de estas redes y beneficiarse de los bajos costes, como les he estado mencionando en toda la charla. Y lo mejor de todo es que hay cosas que el ecosistema ha intentado hacer en Ethereum, pero que han sido imposibles de lograr o por lo menos no de forma factible. Hoy en día, a través de con estas soluciones, ya es posible hacer nuevas aplicaciones que puedan, por ejemplo, resistir alta demanda de la red o incluso que las interacciones no necesariamente conlleven un valor económico. Como por ejemplo Warpcast, que es una especie de red social que incluso es como una especie de competencia de Twitter. Imagínense estar interactuando, comentando y estar pagando mucho dinero por hacer estas interacciones, sería imposible, pero a través de Warpcast, una red social con los bajos costes de estas Layer 2, pues hace posible que sea real interacciones continuas dentro de estas aplicaciones. Y lo mismo con trading de alta frecuencia, o sea, tradear tokens, hacer long, short de forma muy rápida sería imposible si tuvieras que pagar mucho por cada transacción, pero
a través de estas aplicaciones como DYDX ya es posible tener una experiencia, incluso como fuese un exchange centralizado en términos de experiencia de usuario, pero con la resiliencia que se le caracteriza por estar utilizando la tecnología de los rollups. Ahora, de nuevo, lo mejor de todo esto y que ningún otro ecosistema, digamos, de cadenas acumuladas o como le digan multi-chain o como sea, puede decir o puede alardear, es que solo gracias a utilizar Ethereum como la capa base, te permite ya tener como que unos rieles fuertes para darle la bienvenida a la innovación. Y con todos estos logos así regados, lo que quiero decir es que cada uno de estos es una solución, o sea, una cadena distinta que está siendo asegurada por Ethereum, pero que cada una se caracteriza por ofrecer sus propias funcionalidades o darle a los desarrolladores y usuarios facilidades específicas para las nuevas generaciones de aplicaciones dentro de Ethereum y dentro de estas soluciones. Entonces, hay tantos proyectos importantes como Fuel, bueno, ahí está Aztec, zkSync, Optimism, Starnet, Polygon ZKBN, Scroll, cada una innovando desde su lado para cada vez más ofrecer costos relativamente bajos a los usuarios y desbloquear todas las herramientas o crear todas las herramientas posibles para desbloquear las capacidades de la próxima generación de desarrolladores. Que ya no solamente incluso hagan contratos en Solidity, sino que puedan extender incluso las capacidades hacia otros lenguajes mucho más interesantes o específicos. Por último, tenía dudas de presentar esta imagen, pero creo que va a ser algo valioso para picar un poco el cerebro, porque algo interesante que está pasando es que en esta perspectiva quedan como que muchas preguntas abiertas sobre ahora cómo va a ser el futuro, tomando en cuenta que ahora los usuarios van a interactuar dentro de las Layer 2 y no en Ethereum directamente. Pues ahora se viene un debate muy interesante de hasta qué punto evaluamos la resiliencia de una red y que se puede extender las capacidades hacia todos los ámbitos, sea para ofrecer alto performance, pero aún así ofreciendo también características como la resistencia a la censura, como también la validación descentralizada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con este grafiquito es que se está llegando a una especie de consenso en todo el ecosistema Web3 de que todo más o menos vira a una solución similar como la de los rollups, es decir, a la que Ethereum ha estado pusheando y siendo el primero en ir en este camino. Entonces, tomar en cuenta que la narrativa siempre va a estar yendo por estos lados probablemente. Así que, lecciones finales de esto. Es que primero, Ethereum escala sin permiso, porque cualquiera puede ser capaz de desarrollar o implementar una de estas soluciones de Layer 2. Segundo, Ethereum conserva su neutralidad y también su accesibilidad, ya que Ethereum no se encarga de actualizarse ni de hacer cambios en la red para hacerlo más accesible a las personas, sino que se aboca a conservar sus propiedades originales. Mientras que los rollups innovan a una velocidad más rápida porque cada cual buscará su propio roadmap o sus propias metas. Y por último, se encargarán cada uno de estas de ofrecerle a los usuarios la mejor experiencia. Por lo cual existe una competencia sana, cada cual buscará acomodarse a cuál es el caso de uso y cuál es el público que apuntan y por lo tanto los usuarios van a poder disfrutar de tantas soluciones como sea posible dentro de este gran ecosistema que es Ethereum para construir aplicaciones. Así que el futuro de Ethereum tiene que ver mucho con los rollups y cadenas aseguradas por esta y sí que los invito a que les echen un ojo a todas estas soluciones. Y nada, cualquier cosa me tienen por acá por si tienen más preguntas y por si quieren saber más, los puedo guiar por dónde tienen que ir para involucrarse más en Ethereum a través de las soluciones de Layer 2. Muchas gracias, espero que les haya gustado.